así que en esta noche pues vamos a descansar en la mano del Señor. Vamos a pedir al pastor Manolo que haga una oración. Amén. Vamos a orar y entrar en un tiempo de oración. Amén. Esta tarde, Padre, por estos medios de comunicación, Señor, que tú también nos pones, Padre, para que podamos ver, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, y me gozo y me da alegría en mi corazón, pues verlos, Señor, en estos tiempos, Señor, donde no podemos estar juntos, Señor, por circunstancias, Señor, que todos lo sabemos, Señor. Pero yo te pido, Señor, en esta noche, Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas en estos tiempos, Señor. Que vaya fortaleciendo nuestra fe, Señor, en ti, Padre, porque eres el único, Señor. Que fortalezcamos nuestra fe, Señor, pues en Cristo Jesús, Señor, y en tu palabra, Señor, que tu palabra es verdadera, Señor. Por eso te damos gracias en esta tarde, Señor, pues poder vernos, Señor, poder hablar, Señor, poder estar, Señor, con mis hermanos, Señor. Y pedirte, Señor, que en estos tiempos, Señor, difíciles que están pasando, Señor, pues estos gobernadores, Señor, de España, Señor, te pedimos por él, por este gobierno, Señor, para que tú le des sabiduría, entendimiento y revelación, Señor, para que lo que ellos tengan que hacer, Señor. Que tú guardes, Señor, a las enfermeras, a los médicos, Señor, a todo el equipo, Señor, que hay que aumentar, Señor, aquí en España, Señor, para que esto pueda cambiar, si es tu propósito, Señor. Porque sabemos a veces, Señor, que tú nos hablas de tu palabra y si es tu propósito, pues que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y te damos gracias por cada hermano, gracias por cada hermana que están aquí, gracias por tu iglesia, Señor, universal, y gracias por esta iglesia local, Señor. Bendice, Señor, a tus siervos, Padre. Guarda, Señor, a los niños, Señor. Guarda los matrimonios, Padre. Te bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por todo, Señor. Y te presentamos esta reunión, este estudio, esta palabra que es tuya, Señor, porque queremos aprender más de ti, Señor, para que, Señor, seamos fortalecidos a través de ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano Manolo también, si está por ahí, que haga una oración al Señor. Sí, Padre Santo, yo también te doy gracias, Padre Eterno, en esta noche, Señor, por a través de estos medios, Señor, darte la gloria y la honra, Señor, a ti, porque podemos estar comunicados, Señor Jesús, dándote a ti la gloria, Señor Padre Santo, en estos tiempos, porque sabemos que tuyos son los tiempos, Padre Santo, y que tú nos ayudes, Señor Jesús, a caminar, a seguir luchando, a tener fe, y hacernos, Señor Jesús, fuertes, valientes en ti, porque sabemos que contigo tenemos una nueva esperanza, Señor. Tenemos la vida eterna, Padre Santo. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre Eterno. Gracias, Padre Eterno, porque tu iglesia, Señor Jesús, la que tenemos aquí, y la universal, Padre Eterno, gracias porque podemos estar juntos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por todo lo que tú nos das, Señor Jesús. Gracias por tu sangre maravillosa derramada a la cruz del Calvario, Señor Jesús. Y así te presentamos, Señor, esta reunión para que tú nos aprendas cada día más y al estar más cerca de ti, gracias por todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a nuestra hermana Erika que también haga una oración al Señor. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Dios bendito de la gloria, porque toda la honra es para ti. Eres un Padre maravilloso, eres el Padre que todo lo sostiene desde el principio hasta el fin. Eres santo, eres glorioso, eres excelso. Señor, tu amor no tiene fin, Señor. Nos lo has demostrado a través de Cristo, Señor amado. Señor, nos has demostrado tu misericordia a través de Cristo, Padre amado. Nos has demostrado, Señor, que quieres, Señor, que todas las personas puedan volverse a ti, Señor, en arrepentimiento, Señor, y en una nueva vida, Señor, contigo, Señor, por medio de Cristo Jesús. Gracias, amado Padre glorioso.
Los ángeles cantan, Señor, de tu gloria. Los ángeles te alaban, Señor. Los ángeles, Señor, te contemplan, Padre, Señor bendito. Y en esta noche, Señor, te queremos alabar, Señor. Te queremos dar toda la honra. Te queremos dar toda la gloria, Señor. Poder meditar en tu palabra, Señor, poder estar congregados hoy con los hermanos, meditando en ti, Señor amado, Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias por tanto amor, Señor. No tenemos palabras, Señor, para decirte, Señor, el agradecimiento que tenemos por habernos salvado, Señor, por habernos rescatado, por habernos redimido a través de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor. Ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre eterno, por el inmenso amor con el que nos has amado. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, tener un descanso, Señor, un consuelo, una esperanza. Gracias, Señor, porque lo que sucede fuera, Señor, tú no repercute de la misma manera que repercute dentro en el corazón, Señor, de los del mundo, Señor. Porque nuestro corazón, nuestra vida descansa en ti, Señor. Pedimos que la luz de tu esperanza nazca, Señor, en cada uno de los corazones que necesitan de tu amparo, de tu gracia y de tu amor, Señor. Pedimos, Señor, que nuestras vidas sigan siendo sostenidas, Señor, por tus manos preciosas y poderosas, Señor. Tú eres el Dios soberano que ha decretado todas las cosas que tienen que ser y suceder, Señor, alrededor del mundo. Tú sostienes, Señor, nuestras vidas por medio del poder de tu palabra, Señor. Y hoy nos acercamos en agradecimiento, porque siempre estamos agradecidos de ser tus hijos. Pero en este tiempo, Señor, nos has hecho entender la diferencia que es estar en la luz y estar en las tinieblas, Señor. Gracias, Señor, porque somos hijos de la luz. Y no es porque nosotros, Señor, hayamos valido más que otros, Señor, sino es tu puro amor y tu pura misericordia, tu puro afecto, Señor, el que ha querido mostrarse en nuestras vidas. A gente vil, Señor, y menospreciada. Gente, Señor, que amábamos y gozábamos en nuestro pecado, pero que nos has hecho entender que tú eres aquel que murió por ese pecado. Y nos has hecho aborrecer, Señor, por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, aquello que antes tanto amábamos, Señor. Gracias, porque nuestra vida está escondida contigo, Señor. Y un día se manifestará, Señor, lo que somos, Señor. Gracias, Señor, porque no encontramos otro amparo, Señor, lejos de ti. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres el Salvador que nuestras vidas necesitan. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, por permitirnos estar juntos, Señor, en tu presencia, en esa presencia que lo llena todo, Señor, que ni aun los cielos de los cielos pueden contener tu gloriosa presencia, Señor. Gracias porque nos has hecho entender que te sientas en el cielo y la tierra es el estrado de tus pies, que no hay casa que podamos hacer para contenerte. Señor, que no hay límites para ti. Señor, que eres sublime. Enséñanos a mirarte a ti como el soberano, Señor. Nos rendimos y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por cada deseo pecaminoso de nuestros propios corazones. Y pedimos, Señor, que nos limpies de nuestra maldad. Señor, que nos limpies, Señor, y nos pongas en nosotros un corazón contrito y humillado que se acerque a ti, Señor. Señor, que nos atraigas con cuerdas de amor continuamente. Señor, que nos hagas, Señor, más como tú, Señor. Que cada día nos neguemos a nosotros mismos. Que el Espíritu y la obra del Espíritu Santo nos santifique y forme a Cristo en nuestros corazones, Señor. Oramos, Señor, por esta nación y por todo el mundo, Señor. Por tantos millones de personas que hoy, Señor, no se explican el porqué de todo este suceso. Sabemos, Señor, que el corazón corrompido de los hombres
ha sido el causante de todo este malestar, Señor, de tanta mortandad, Señor. El afán, la avaricia, la lejanía y la distancia del hombre de ti ha ocasionado tanta maldad, Señor. Pedimos, Señor, para que allí en sus hogares, de alguna forma, con tantos medios que hay hoy, les llegue tu palabra, Señor. Les llegue tu bendita palabra y cambie, Señor, el corazón de muchas gentes. Oramos, Señor, por este muchacho, Señor mío, Señor, que vive en la finca de nuestro hermano Adolfo. Señor, pedimos que tu gracia y tu misericordia los sostengan, Señor. Oramos por sus 4 niñas, oramos por su compañera, Señor. Oramos para que tú, Señor, pongas tu mano. Mira qué joven, Señor. Y pedimos, Señor, que tenga la oportunidad, Señor, de que prolongue sus días y que le puedas dar la oportunidad de conocerte, Señor, a ti, a tu palabra. Oramos, Dios del cielo, para que este tiempo sea un tiempo donde nos hagas pensar a cada ser humano la necesidad que tenemos de ti, Señor. Oramos y pedimos fortaleza por la Iglesia universal, por hermanos que están siendo perseguidos y por la Iglesia, Señor, local, la cual tú nos has puesto. Que pongas en nosotros un corazón limpio para que te podamos ver, Señor. Porque es la única manera en la cual el hombre te puede ver, con un corazón limpio, regenerado, Señor, que ha nacido de nuevo, Señor, por la obra de tu palabra y de tu Espíritu en nosotros. Oramos, Señor, y descansamos, que tu nombre sea glorificado. Abre nuestro entendimiento, trae fuerzas al cansado, trae vida, trae verdad, trae sostén, Señor, a cada corazón desde el cielo. Convierte nuestras vidas, que nuestros hogares se rindan a ti, que tanto nuestras mujeres, Señor, como los hombres tengamos una vida de devoción hacia ti, Señor. Que nos enseñes a conducir a nuestros hijos en el temor de Jehová, Señor. Oramos, Señor, para que nos des sabiduría para poder caminar en este tiempo de prueba y dificultad. Que nos enseñes a aprovechar los días que son malos y son cortos. Señor, ya llevamos 20 días pasados, Señor, y se ha pasado como nada, Señor. Que te tengamos en memoria cada momento, cada segundo, cada día, Señor. Que podamos rendir nuestra vida a ti, Señor. Gracias, porque los que son tuyos el maligno no les toca, Señor. Gracias, Señor, por ponerle esos límites. Gracias, porque nos sentimos protegidos por el Dios poderoso y soberano, que es lo que tiene que ver con tu voluntad se llevará a cabo. Todo, Señor, empieza en ti y finalizará en ti. Te honro, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Están ahí, no? Vale. Que no veía a nadie. Bueno, creo que llevamos 26 minutos. Vamos a aprovechar estos 14 que nos quedan de esta llamada. Saben que estamos siguiendo la línea de la confesión de fe bautista. Amén. Que es la que la Iglesia ha abrazado como una Iglesia reformada. Y queremos afirmar a cada creyente en estas verdades, que no es una confesión que esté dirigida o basada en conceptos humanos, sino que la hemos abrazado porque es bíblica, y lo que es bíblico debemos de abrazarlo, ¿verdad? Muchos conceptos de nosotros tienen que cambiar y deben de ir cambiando, acomodando nuestra vida y nuestras creencias a la palabra de Dios. Porque como bien compartíamos en el estudio anterior, nuestros conceptos no sirven para nada, nuestras teorías no sirven para nada. Lo que tiene valía e importancia es la palabra de Dios, y que nosotros nos acomodemos a la palabra de Dios tal y como Él enseña. Así que siguiendo el estudio, vamos a seguir con el artículo 1, y ya dimos el anterior día dimos el punto 1 del artículo 1, el punto 1, 2 y 3. Hoy vamos a dar 4, 5 y 6, y si da tiempo, pues daremos otros que he preparado, ¿vale? Pero primeramente vamos a empezar por el 4, y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos
1:1-2. Y os leo para que podáis tener el artículo. Es el artículo 1.4. Amén. Dice así el artículo. Dice, por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Este punto que hoy vamos a hablar, que es el número 4, habla que el Señor mismo le ha agradado mostrárselo. Que no es que el hombre esté buscando a Dios, como muchas veces hemos dicho, sino que Dios es el que viene a buscar al hombre, el que se da a conocer. Se da a conocer en todos sus atributos, primeramente como creador. Luego sabemos todos los atributos que Él va mostrando en su palabra acerca de quién es Él. Cada nombre de Dios pues revela características de Él o atributos de Él, ¿verdad? Y lo que hoy vamos a compartir es que al Señor le ha agradado en distintas épocas. Bien, tocábamos el otro día que hay 40 escritores diferentes, cada uno de una época, ¿verdad? Y se han escrito 66 libros que son inspirados por el Espíritu de Dios, cada uno de una época, y Dios en cada época se iba mostrando, dando a entender el conocimiento salvador de su voluntad perfecta y agradable. Así que lo que el Señor le ha agradado es en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo, darse a conocer. Es Dios el que se da a conocer y declarar su voluntad a su iglesia. Él quiere declarar su voluntad a su iglesia por medio de la palabra. Y ahora vamos a ir a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y va a leer nuestra hermana Gema, amén, para que ella nos ayude. Y luego algunos textos, pues iré diciendo nombres para que me ayuden. Así que Biblia, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ven? Dice que el primer versículo dice Dios. Dice, habiendo hablado, usa el medio de hablar. Él se muestra por medio de hablar. Dice, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. El medio que Dios usa es hablar. Y dice que ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Todo lo que Dios ha hablado está registrado en su palabra. Por eso la palabra de Dios es confiable, porque muestra con claridad todo lo que tiene que ver con el consejo de Dios. Lo que Dios ha revelado en su palabra, esa es su voluntad. No se puede buscar su voluntad por otro medio. Solamente la palabra de Dios nos mostrará lo que es su voluntad. Amén. Dice que nos ha hablado muchas veces. La palabra muchas veces quiere decir, en el texto original quiere decir en muchos fragmentos, en muchas ocasiones, dando a mostrar en cada tiempo, en cada época, una revelación acerca de su propósito principal que tiene que ver con la redención en Cristo Jesús. Así que en este texto nos puede enseñar perfectamente que la unidad de la teología bíblica de la Escritura nos hace ver a Dios mostrando siempre su centralidad y su mensaje. ¿Cuál es la centralidad y el mensaje que Dios ha querido transmitir muchas veces y de muchas maneras? Está claro y dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dando a entender que la revelación que Dios quería transmitir a través de cada pasaje de la Escritura viene a centrarse en Cristo Jesús. Solamente podemos conocer la voluntad de Dios a
través de las Escrituras. Y las Escrituras nos hablan con claridad de que Dios, su gran mensaje, es Cristo Jesús. Así que debemos de guiar nuestra vida, porque el Señor, al hablar en distintas épocas y de diversas maneras, nos ha declarado su voluntad. Y su voluntad es que podamos conocer a su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Amén. Hay una porción del texto que dice los postreros días y tiene que ver con todo lo posterior a la resurrección y ascensión de Cristo, son los postreros días. Es un tema escatológico que vamos a preparar para poder sintonizarnos con lo que la Escritura dice acerca de los tiempos, ¿vale? Pero bueno, eso es un apunte que yo quiero lanzar un poquito más hacia adelante. Ahora tenemos claro este punto, que Dios se mostró en distintas épocas y diversas maneras para declarar su voluntad, que su voluntad es mostrar a Cristo. Ahora el punto 5 del artículo 1 dice, y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Dice que posteriormente a él revelar su voluntad, dice que él mismo la conserva, ¿para qué? Para que se propague mejor la verdad, para un establecimiento y consuelo más seguro contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Daros cuenta lo que Dios hace por medio de conservar su palabra tal y como Él la dice. El otro día salía un tema, ¿cómo sabemos que los escritos son nuestros los verdaderos, verdad? Bueno, sabemos que en todo esto Dios está guardando su palabra para que llegue con fidelidad a las vidas. Entonces, sabiendo que Dios conserva su propia palabra y que se nos ha sido dada su voluntad por medio de su palabra, nosotros podemos propagar mejor la verdad y también traer un establecimiento y consuelo más seguro contra la corrupción de nuestra propia carne. La palabra de Dios es la voluntad de Dios que puede acabar con la corrupción de nuestra propia carne. Puede darnos luz acerca de la malicia de Satanás y del mundo, y le agradó poner esto por escrito. Esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesaria, muy necesaria. Lo que Dios estaba haciendo en cada tiempo, guiando a cada escritor, es pensando en todos nosotros. Y Él mismo se encarga de conservar su propia palabra. Ahora, para entender un poquito esto, vamos a ir a Proverbios, capítulo 22, y vamos a leer desde el 17, Proverbios 22. ¿Lo tiene Susana? Amén. ¿Puede leerlo? 22:17, ¿verdad? Sí. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Sigue. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Amén. Sigue hasta el 21. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin
que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Amén. Danos cuenta que primeramente dice el 17, e inclina tu oído. Es escuchar con propósito. Debemos de escuchar la palabra de Dios con propósito de pensar lo que Dios quiere decirnos. Dice, y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Amén. O sea, nuestra vida tiene que ser un depósito de esta palabra, porque es la única que puede guardarnos, como bien decía, de la corrupción de la carne, de la malicia de Satanás y del mundo. Es la palabra de Dios. Dice, para que tu confianza sea en Jehová. No se puede confiar en Dios sin tener su palabra cabida en nuestras vidas. Sigue diciendo, tú le has hecho saber hoy a ti también. Dice, ¿no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia? Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te envían. Daros cuenta que aquí está encomendando el Señor la propagación de la verdad. Y que la propagación de la verdad en el versículo 21 nos habla y dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Todo esto es algo que el consejo y la instrucción de Dios, la palabra de Dios, hará una proclamación de la verdad. Y esta verdad es la que tiene que continuar en nuestra vida como iglesia y como creyentes. Debemos de saber que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios. Y afirmarnos en esta verdad, para que la proclamación de la palabra de Dios sea en todo en la verdad. No podemos convertirnos en falsos y corruptos predicadores de la palabra, diciendo toda clase de mentiras que la palabra de Dios no dice. Amén, pastor. Amén. Seguimos en la siguiente Dice reunión. Se primera acaba de el tiempo. Pedro 1:12 al 15, mi hermano Adolfo. Pastor, se acaba el tiempo. Tenemos que seguir en la siguiente reunión, ¿vale? Vale, Vale, el siguiente texto para la próxima. Estar atentos que de que Dios se encarga de conservar para que haya una propagación mejor de la verdad y para que haya un establecimiento y consuelo más seguro contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Y le ha agradado al Señor poner todas las cosas por escritas para que esta propagación de la verdad siempre sea centrada en lo que Él ha querido revelar en su palabra. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. ¿Los tenéis ahí la Biblia? Sí. ¿Lo leo? Sí, léelo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros cuidáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dan cuenta la encomienda de Pedro y la certeza de lo que él está predicando, que su enseñanza tiene que ser de nuevo recordada, dice, para que, dice, recordaros siempre estas cosas. Dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor ha establecido. Es algo que el Señor quiere que su pueblo entienda. Que la palabra suya es algo que tenemos que recordar siempre. Es algo que tiene que estar, tenemos que estar confirmados en la verdad siempre. Amén. Así que es necesaria su continuidad, enseñanza, aunque hayamos pasado por ese principio muchas veces. ¿Por qué? Porque solamente la verdad de Dios
puede guardarnos de la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Por eso Dios dejó su palabra escrita para mostrarnos su perfecta voluntad. Daros cuenta de que hay cosas nos guardan. Por eso Dios dejó su palabra escrita para guardarnos de la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Y para que haya una proclamación, una propagación de la verdad para todo esto. Amén. Luego vamos a leer este texto, me gustó muchísimo, que se encuentra en Deuteronomio 17, 17 al 20. Vamos a leerlo. Amén. Si yo a mi hermano José tiene Biblia, Joselete, ¿puedes leer? Deuteronomio 17, 17 al 20. Rafa, hermano, que no tengo la Biblia aquí en la mano, tengo que ir a buscarla. ¿Te parece? Para no perder tiempo, pásale a otro hermano. Vale, pues lo leemos nosotros, ¿vale? Que lo tenemos ya. Claro. Hasta el 20. Deuteronomio, ¿qué pasó? Perdón. 17 al 20. Ah, vale, oído. Y tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y para estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino a él y sus hijos en medio de Israel. ¡Wow! Daros cuenta que son instrucciones acerca de un rey. Y mira lo que le encomienda al Señor. Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Daros cuenta que la ley de Dios, o sea, esto nos hace pensar que el mandamiento es el que pone freno al corazón de los hombres. Por eso Dios ha querido que su palabra sea escrita, que su voluntad sea dada a conocer, para que en el corazón de los que temen al Señor haya un freno en su corazón a la hora de antes de pecar. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Daros cuenta que luego hubieron escribas que escribían de nuevo los libros de la ley y se llamaron escribas. Hay una anécdota cuenta la historia que dice que cuando escribían la ley de Dios y aparecía el nombre de Dios, aquella pluma con que terminaban de escribir ese nombre de Dios, esa pluma la apartaban, porque tenían el nombre de Dios como algo tan santo y tan puro que esa pluma ya no era digna de ser escrita. Era una costumbre que ellos tenían como judíos, ¿verdad? Pero daros a conocer esto. Ahora dice el 19, y lo tendrá consigo, y leerá en todos los días de su vida. Mira qué encomienda le da Dios. Le da su ley, le da su palabra, le da su voluntad. ¿Para qué? Para que la lea todos los días de su vida. ¿Para qué, Señor? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. No puede haber temor reverente ante Dios si no somos conocedores de la palabra. ¿Por qué hay desenfreno en el corazón de los hombres? Porque no conocen el mandamiento de Dios y temen a Jehová. Dice, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Dice el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, daros cuenta que la obra de la palabra de Dios no se puede sustituir.
si queremos frenar la corrupción de nuestra carne, si queremos frenar la malicia de Satanás y del mundo, el mandamiento de Dios tiene que estar operando en nuestros corazones. No hay otra forma. Por eso Dios se ha querido conservar, para que la propagación de su verdad tenga un establecimiento seguro, para que su pueblo pueda conocer cómo luchar contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y el mundo. Dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, que tenía promesa de vida para el rey. Dice, en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El mandamiento de Dios tiene la intención, y él lo conservó, para propagar mejor la verdad y que el mandamiento, su palabra, ponga freno en nuestra vida. Dice primera de Timoteo 3, 14 y 15. Mi hermano Antonio, ¿tiene la escritura por ahí? Sí, pastor. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Vale. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Vale. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. La iglesia es llamada a sostener esta verdad. Ahora la encomienda que Dios le hizo a aquel rey de copiar la ley, de conservar la palabra, de compartir la palabra, de leer la palabra, es una encomienda que Dios hace a su iglesia. Y dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estamos llamados a sostener y confesarla sin error, sin engaño y sin herejía. Porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Al ser la palabra de Dios, Dios ha encomendado a su iglesia su palabra para que ellos puedan defender, nosotros podamos sostener, defender, para que no haya engaño y herejía. Por eso es la confesión de fe, para que la iglesia esté afirmada en la verdad de la palabra de Dios y la proclamación de la verdad de Dios sea tal y como la palabra de Dios quiere enseñar. Amén. Así guardaremos el testimonio de la Escritura y de la palabra de Dios. Hacerse un falso predicador tiene grandes consecuencias, porque la realidad que aquel que dice así ha dicho el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada, terrible juicio vendrá sobre esa persona. Pero también debemos de considerar que no solamente el que predica tendrá consecuencias, sino también el que oye. Debemos de inquirir en nuestra vida que el Espíritu de Dios arroje luz para conocer la verdad. Debemos de humillarnos ante Dios para que Él muestre su verdad en nuestra palabra. En este tiempo, nosotros, juntamente con el Espíritu de Dios, debe de haber esa coordinación, esa colaboración de acudir a la fuente, a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, trabaje en nuestra vida, trayendo cambios que solamente la palabra de Dios puede hacer. Vamos a Romanos 15:4. Lo leo yo para no perdernos. Romanos 15:4. Y ya damos finalizado este último punto que estamos dando. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, y miren lo que el poder de la palabra hace, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.
Ahí es donde la iglesia o se levanta o se cae. Ahí es donde el creyente o se levanta o se cae. El poder de la Escritura es suficiente para traer consolación. Trae consolación las Escrituras para que tengamos esperanza. No puede haber esperanza si la palabra de Dios no trabaja en nosotros. Amén. Amén. Así que concluimos el punto 5 con esto. Que Dios se encarga de conservar para que haya una propagación mejor de la verdad y para un establecimiento, consuelo más seguro contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Amén. 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 Vamos al punto 6. ¿Alguna pregunta acerca del punto 5? ¿Algún incircunciso que quiera hacer una pregunta? ¿Mi corazón? Bien, ¿no? Vale, eso bueno. No, pero pueden abrir el Un segundo. micrófono. Bajar el ordenador. ¿Sí? Un segundo, tengo un problema con el ordenador. Se me ha cerrado. Un segundo, ¿vale? Tened misericordia. Tranquilo, pastor, esperamos. Crucificarle, crucificarle. Pastor, ¿es el estudio que son como 32 capítulos? 32 capítulos. Sí, señor. Y llevamos todavía con uno. Ya. Pero bueno, ya daremos paso a otro. Tenemos hasta diciembre la cuarentena, sin problema. Y mire, son 32. Mano Carlos, no profetice, por favor. Ya estoy harto. Se me quita de la pantalla. Ay, cuántos días quiero llegar a casa. Quiero estar con mi familia, toda familia. Amén, ¿quedó claro este punto mientras que se pone? Señor. ¿Qué se entendió? Hemos visto el poder de la palabra de Dios, ¿no? Cómo Dios se encarga de conservar para que haya una proclamación de la verdad. Para que sea segura para los suyos. Amén. De nuestra firmeza debe estar en la palabra de Dios. Y cómo la iglesia es... Vale, ya se aparece. Sí. La iglesia es, ¿verdad?, columna y baluarte de la verdad. Es una encomienda que Dios ha hecho a su pueblo, donde los verdaderos creyentes deben de luchar con esta verdad y darla a proclamar con sinceridad. ¿Amén? Nunca nuestras opiniones, sino la voluntad de Dios a través de su palabra. Sí, dice el 6. Y ahora pasamos al 6. Dice el punto 6. Dice, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por la cual Dios reveló su voluntad a su pueblo. O sea, ya Dios no se revela de la misma manera como se reveló a los profetas y a los apóstoles, a los escritores bíblicos. Ya Él no se revela de esta forma. Ya Él se reveló, mostró toda su verdad, su palabra está escrita y ahora su voluntad puede ser leída por todos y cada uno de los hombres y poder conocer que este mensaje realmente es el mensaje de Dios. Y ya Dios ha cesado todo esto. Y para que veamos que ha cesado todo esto, vamos a ir a Hechos 1, 21 y 22. Y habla de la elección del sucesor de Judas. Y claro, dice aquí,
Dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Aquí lo que el Señor quiere dar a entender, bueno, lo que los apóstoles están eligiendo es el sucesor de Judas. Y estos requisitos tenían que ser aquellos por los cuales sería el sucesor de Judas. ¿Por qué? Porque ya no habrían más apóstoles, tenían que haber vivido todo esto. Y ahora 1 Corintios va a corroborar todo esto, 1 Corintios 15, 17. Pues ¿vale? Y así vamos más rápido. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. No hay más testigos que los que Dios ha permitido que escriban la Escritura. ¿Amén? Entonces la Escritura es la fuente donde Dios cesa su revelación especial cerrando la Biblia. ¿Amén? Amén. Con este canon bíblico Dios cesa su revelación especial porque en ella está lo suficiente que tenemos que conocer de su palabra. ¿Amén? Hemos terminado el artículo 1, son 6 puntos, este es el último, así que el último punto nos enseña que Dios ha cesado ya aquellas maneras anteriores de revelar su voluntad, su plan. ¿Amén? Amén. Solamente ahora tenemos la Biblia y con eso es suficiente. El artículo 2. Vamos al artículo 2. Bajo el nombre de las Santas Escrituras tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si quieren, en estos días de confinamiento, pueden hacer un estudio acerca de aprenderse los 66 libros de la Escritura. ¿Amén? Por nombres, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así les ayudará a una mejor búsqueda de los pasajes bíblicos. Así que los 66 libros son inspirados por Dios para ser la regla de fe y de vida de su iglesia. Amén. Así que para que veamos que es la regla de fe y de vida, vamos a ir a 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Mi hermana Erika y mi hermano Manolo puede coger 2 de Pedro 3, 16. ¿Están por ahí? Primera de Timoteo, ¿qué, pastor? 17. La segunda. Primera de Timoteo, ¿qué, pastor? Espera. Que no se escuchan recortado. 5:17. Vale. Sí, señor. ¿Ya? Sí. ¿Ya la puedo leer, pastor? Sí, ¿Solo el vamos a ver 17? la utilidad de las escrituras dentro de la iglesia. ¿Amén? El 18 también. ¿Solo el 17, pastor? Y el 18. Vale, oído. Vale, sí, señor. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. ¿Dais cuenta cómo está tomando Pablo la Escritura para traer una interpretación dentro de lo que sucede en la iglesia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la regla de fe y de vida dentro de la iglesia y de cada creyente. ¿Amén? Amén. Amén.
Segunda de Pedro 3:16. Así, en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los ineptos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición. No conocer la doctrina bíblica y torcer la escritura bíblica dentro de la congregación, lo único que trae es una propia perdición. ¿Ves lo importante de tener este punto es vital para nosotros? Este punto es vital de tener la palabra de Dios como la regla de fe y de vida con una base interpretativa correcta. Amén. Debemos de usar la escritura para que ella sea la que determine todo lo que tiene que ser en nuestra vida como iglesia. Amén. Dice aquí, que él habla de los escritos de Pablo, que algunos son difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Ven? Porque había gente que estaban torciendo las escrituras. Y torcer las escrituras nos saca del patrón de fe y de vida que Dios quiere establecer dentro de la iglesia. Así que la regla de fe y de vida es la palabra de Dios bien interpretada. Debemos de llevar todo conforme dicen las escrituras. Que la palabra de Dios debe de ser la regla de fe y de vida. Amén. No debemos de creer más de lo que está escrito. Amén. Ni debemos de pensar más de lo que está escrito. Ni debemos de vivir menos de lo que está escrito. Amén. Si la Biblia no habla, nosotros callamos. Porque la palabra de Dios es la regla de fe y de vida. Amén. No podemos caer en el error de decir cosas que la palabra o aplicar cosas que la palabra de Dios no dice. Amén. Bueno, ya este es el artículo 2. Ahora pasamos al artículo 3. Este es corto. Pastor. ¿Bien? ¿Sí? Pastor. Sí. Un comentario en cuanto a lo que acaba de decir. Bueno, hablo por mí. Cuando empiezas a leer muchas veces la escritura hace tiempo, empieza uno a leer la escritura y empieza como a entrar en ese amor hacia la escritura, hacia conocer a Dios, tus atributos, qué piensa el Señor acerca de nosotros, cómo nos ve y tal. Muchas veces, lo digo porque a mí me ha pasado, no sé si a otros hermanos les ha pasado lo mismo, hace mucho tiempo empiezas a tomar como otro camino, ¿no? Y quieres conocer más allá de lo que realmente la Biblia te quiere hablar, ¿no? En este caso, muchos hermanos que predican la palabra, que quieren ir mucho más allá, ¿no? Empiezan a hablar de ángeles, de que esto fue así, y empiezan a tener como sus propias teorías y sacar sus propias conclusiones. Y yo era una persona que ponía mucho oído a ese tipo de cosas. Y muchas veces, pues, claro, como que no te quieres conformar solamente con lo que está escrito, sino que quieres las opiniones y los pensamientos de otras personas que supuestamente han meditado en ello y tal. Entonces, ahora, gracias al Señor, le doy gracias porque realmente, pues, al venir a la iglesia y al reunirnos pues con el hermano Antonio, que nos reuníamos solo a estudiar la Santa Escritura, mi corazón ha entendido de que Dios me ha hecho entender de que debo conformarme a lo que Él nos ha revelado a través de su palabra, y que si no ha revelado más o algo, y que si lo que haya revelado hay muchas cosas que yo no entiendo, Él me ayudará para que las pueda entender y las pueda estudiar, pero que más de eso, no, porque si no puedo muchas veces obedecer a todo lo que Él me ha revelado, que es toda la vida,
pues mucho menos voy a querer yo a creer palabras y métodos de otra cosa que no es la escritura. Así es, así es. La escritura debe ser la regla de fe y de vida de cada uno de nosotros, sin torcer nada de lo que está escrito, ¿verdad? Que Dios nos libre de este error para no caer en una mala interpretación de la escritura. Somos muy finitos para esto y debemos de depender siempre de la luz del Espíritu Santo. Sabemos que la luz del Espíritu Santo no es una luz como un foco que está continuamente ahí enfocándote para que tú vayas comprendiendo la escritura, sino que es una iluminación progresiva. Conforme tú vas entrando a conocer la escritura, el Espíritu Santo empieza a arrojar luz. No todo lo vas a entender al momento, sino progresivamente lo va haciendo entender tu voluntad, acomodando tu corazón, porque es una dependencia de la obra del Espíritu Santo, que va trayendo luz a nuestra mente, abriendo el entendimiento. Date cuenta, hay un pasaje que para entender esto nos lleva a comprenderlo de esta manera. Y dice la palabra del Señor que cuando estaba Jesús y entra donde estaban los discípulos y entra resucitado, dice que no creyeron que Él era. Dice, hasta que les abrió el entendimiento y comprendieron lo que las Escrituras decían. Si no hay una actividad del Espíritu Santo trabajando y una dependencia nuestra hacia la luz que Él arroja, no se puede entender la Escritura. Necesitamos continuamente un espíritu humilde, donde el Espíritu del Señor trabaje y Él nos dé luz, nos arroje luz. Y para eso está el cuerpo de Cristo, para poder pues estar establecidos en la palabra, conversar de la palabra y quizás que siempre el Señor nos dará luz acerca de los textos más difíciles o que no podamos comprender, ¿verdad? Entonces necesitamos continuamente, cuando leamos la Escritura, el Espíritu de Dios, que guíe nuestra vida, que guíe nuestra mente, que abra nuestro entendimiento. Es una obra que solamente Dios puede hacer. Entonces, si la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de vida, necesitamos al Espíritu de Dios que Él alumbre nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Amén. Pasamos al artículo 3 y ya vamos avanzando. Dice el artículo 3, los libros comúnmente llamados apócrifos, ¿habéis oído hablar de los apócrifos? Dice, no siendo de inspiración divina, no son inspiración divina. Por ejemplo, las Biblias católicas contienen Judith, Macabeos, son historia, no son inspirados, ¿vale? También tiene el libro de sabiduría, no son libros inspirados por Dios, son libros de la historia del pueblo de Israel, ¿vale? Pero no son inspirados por Dios. No forman parte del canon o regla de la Escritura y, por tanto, no tienen autoridad para la Iglesia. Todos esos libros, aparte de los 66 libros que tenemos, no tienen autoridad para la Iglesia. ¿Ven? De Dios. Ni deben aceptarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Son escritos humanos y ya está, historia. Como hay libros de historia. Amén. Para que veamos que solamente la Escritura es suficiente, Jesús quiere guiar la mente de sus discípulos en Mateo 24, versículo 27. Mateo, Lucas 24, 27. ¿Cómo Jesús quiere guiar a sus discípulos? Que dice en el 27, en el camino de Emaús. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Amén? O sea, él da claridad cuál es el canon. Amén. Cómo Jesús hace énfasis donde verdaderamente muestra que él está en las escrituras. Moisés, siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y dice el versículo 44.
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y este es el texto que yo decía, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y el 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Impresionante este texto, ¿eh? Impresionante. Cómo Jesús lleva la mente de sus discípulos a confiar en la suficiencia de las Escrituras. Moisés, los profetas, los salmos, como inspiración, revelación divina, Cristo guía la mente de sus discípulos a eso. ¿Se dan cuenta cómo Jesús era amador de la palabra? Él mismo es la palabra. Él mismo instruía que mirasen la palabra, que conociese las Escrituras. Hermanos, no hay otra forma. Nuestro amado Jesús lo estableció así, desde la eternidad hasta nuestros tiempos, hasta el fin de los tiempos. La Escritura es lo único que va a dar testimonio de Dios. Amén. Así que lo que tenemos nosotros en nuestras manos hoy que estamos abriendo es la inspiración, la revelación de Dios. Son libros inspirados por Dios. Los demás son libros apócrifos, históricos, o como bien hay en el mundo, novelas, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Dios se encarga de todo esto, de preservarla, de que haya gente que la comprenda con verdad, de que se tengan estos libros por inspirados. Él mismo va a hacer énfasis que se miren las Escrituras. Sorprendente esta obra de la palabra, es sorprendente. Hermanos, estamos conociendo al Señor. No sé lo privilegiado que te puedes sentir, pero estamos conociendo al Señor. Y es porque su pura gracia nos está alumbrando de una manera tan especial que debemos descansar en esta verdad. Amén. Continuamos el artículo 4. Y aquí hay varios puntos. ¿Están bien para continuar? ¿Sí? Hazme así. Sí, nos quedan 2 minutos de este, ¿vale? ¿Ya? Sí. Válgame. Me gusta mucho hablar, ¿eh? 80 minutos ya. ¿Seguimos? Vale. Dice el artículo 4.1. La autoridad de las Escrituras por la que se debe, dice, la autoridad de las Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino de Dios. En Lucas 16, 27, 31, Jesús sigue guiando a sus discípulos, a los fariseos y los escribas que estaban escuchando aquella historia del rico y Lázaro, y le dice el pasaje, le atribuye toda autoridad a las Escrituras, y dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganles. Jesús le atribuye toda autoridad a los escritos, a la palabra. Y en Gálatas 1:8, 9 habla de que otro evangelio diferente al que es predicado es maldito. Cualquier mensaje que contradiga las verdades de la palabra, cualquier hombre, sea quien sea, llámese como se llame, cualquier mensaje que distorsione las verdades de las Escrituras, no tiene autoridad ninguna por encima de ellas. Amén. Amén. La Escritura es la autoridad máxima para dar a conocer quién es Dios. Amén. Amén. El segundo acabamos. Amén. Vale. ¿Qué ¿Empezamos hacemos? otro? Vale. Todos los escritos proféticos que hay en la Escritura y llevan su cumplimiento, se cumplen porque es palabra de Dios y no es palabra del hombre. Amén. El hablar de Dios equivale al hablar las Escrituras. En este caso, esta Escritura nos ha dejado Dios su palabra plasmada para darnos a entender
que Dios ejerce este poder y este derecho. ¿Amén? Que Él habla y transmite su mensaje. El uso de las escrituras tiene que ser para dar claridad y para dejar en claro que Dios es la autoridad máxima a la que el hombre se debe de someter. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Y vamos a terminar con este texto para dar a entender esto. Juan 10:35. Vamos todos juntos y lo leemos. Voy a leer desde el 34. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Amén? La escritura no puede ser quebrantada. No podemos abusar de la palabra de Dios. No podemos decir lo que la palabra de Dios no dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad misma. Porque Dios es el autor. ¿Amén? Así que con estos 2 capítulos que hemos dado, dejamos en claro lo que creemos acerca de la palabra de Dios, dejando toda encomienda a esta bendita palabra. Luego lo que continúa acerca de la confesión de fe ya va arraigado a esta gran verdad. Que afirmamos la confesión de fe basada en que la autoridad de la Escritura es la autoridad máxima que Dios ha establecido en la Iglesia y en el mundo. ¿Amén? Rafika, ¿puedes explicar un poquito Juan 10:35? ¿El texto? Sí, el que has leído. El que has leído. El que has leído. Hombre, estaba hablando de los judíos que rechazan a Jesús. Para leer todo, para entender eso, yo lo que quería usar era el 35 y la escritura no puede ser quebrantada. Ah, vale. Porque ellos, ¿te das cuenta? Ellos querían quebrantar siempre la ley de Dios, la palabra de Dios por sus costumbres. Siempre estaban intentando o siempre hacían quebrantando la palabra de Dios, y aquí Jesús le está llamando, porque no he estudiado el contexto, he cogido la palabra, ¿vale? Porque estamos estudiando la confesión. Vale. Entonces, para darte la interpretación tendría que leerte todo el texto. Vale. Y ahora mismo pues no lo tengo subido. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿alguna pregunta referente al tema? ¿O alguna aportación? Una de las cosas que más me ha gustado, por ejemplo, es al principio que has dicho, por el comentario que tuvimos la otra vez de cómo podemos saber que la Biblia es confiable, y dijimos de que había personas que por las revisiones y los eruditos que han cogido y han dicho los libros, los han ordenado, este fue el primero, pero y antes de todo eso, lo que más me gusta decir, pero es que tenemos que creer de que Dios ha guardado su palabra. Sí. Antes de que el hombre ordene, Dios ha guardado. Eso ha sido un punto buenísimo. No es que el hombre ha guardado y el hombre ha estudiado y el hombre ha ordenado, pero es que antes de todo eso, Dios ha guardado su palabra para que vivamos nosotros tal y como está. Así es. Date cuenta que toda la historia la va guiando el Señor. Amén. No se le escapa ningún suceso. Amén. Le da de comer a las aves, tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, tiene cada detalle puntual, y, o sea, aún mayor tendrá el control de su palabra para que llegue con fidelidad. Amén. Y hará a sus hijos, sus siervos, usará lo que tenga que usar, como usó a un monje que muchas de sus acciones no eran ni justas ni se acomodaban a la palabra de Dios, pero en un tiempo de la Reforma sacó a relucir la justificación por fe. ¿Me entiendes? Entonces es Dios guiando todo lo que tiene que guiar para dar a conocer su palabra. Amén. 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 Y en eso confiamos, que Él es el que la conserva, Él es el que hace llegar.
Amén. Amén. ¿Alguna aportación? Amén, pastor. pregunta? Quería también comentar algo. Sí, eso, ¿no? Quería hacer un poco de hincapié en lo que hemos comentado de la suficiencia de la escritura, ¿no? Y de la escritura como revelación, que a veces nos hemos encontrado que hemos ido a un lugar o acudido a una iglesia, a un evento, con el argumento de decir de que a ver si Dios me habla, y no esperando a que Dios me hablase por medio de un hombre íntegro en la palabra y que a través de la palabra y de esa interpretación bíblica Dios nos hablase, sino que hemos buscado que Dios o sea, que el hombre nos hablase por revelación extrabíblica, ¿no? Que estábamos violentando directamente lo que la palabra nos enseña, que ese no es el orden, sino que tenemos que someternos a la palabra y a pastores que Dios ha puesto para esa buena interpretación de las escrituras. Así es, así es. Date cuenta que es nuestra regla, como bien decíamos en el artículo, la regla de fe y de conducta. Y no nos tenemos que guiar por sueños, visiones, sentires. La palabra de Dios es suficiente para traer su voluntad a nuestras vidas. Muchas veces hoy en día mucha gente se pone en el Facebook y pone algún comentario o alguna palabra o algún post de esto que dice, si crees esto, amén, Dios te habla así, Dios te dice así. Bueno, cuando todo eso son cosas, ¿cómo se dice? Miniaturas, ¿no? Porque realmente debemos de ir a la palabra de Dios a buscar su voluntad, a buscar su verdad. Un hombre está por encima de la escritura. ¿Amén? Amén. ¿Alguien que quiera aportar, decir, preguntar? También. Pastor Manolo. No, lo que quiero decir es que os voy a dejar. Digo, pero estoy aguantando porque de verdad que me encanta tanto la palabra y es igual leerla que escucharla, a quien le gusta, ¿no? Da igual escucharla y para las preguntas que están haciendo, estoy escuchando muy atento, ¿no? Al Antonio, estoy escuchando al Adolfo, de verdad que son bendiciones y escuchando, ¿no? Esas preguntas y esas respuestas que ellos mismos dicen también, ¿no? Y me estoy gozando, ¿no? Pero llevo un cansancio que yo digo, voy a ver cuándo me toca a mí. No supera el límite, 1:30. No, es una bendición, Rafa. La verdad es que es una bendición todo lo que se abre de la palabra y además cómo se expone. Y yo quiero decir solamente, ¿no?, que la palabra, digamos, bien leída, bien transformada, da gusto, ¿no? Y en principio, cuando estaba leyendo la palabra, yo me recordaba de muchos tiempos atrás, en otros tiempos, en la madurez que uno no tenía, pues creíamos muchas cosas que verdaderamente, en la madurez que nos da el Señor, el entendimiento de estudiar la palabra, de conocer al Señor, vemos los errores que uno ha cometido, ¿no? Yo estaba pensando en eso, los errores que uno comete cuando uno es inmaduro, cuando las cosas verdaderamente no son bien entendidas. Pero la madurez solamente la da una cosa, es la palabra de Dios, es estudiar la palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo también es que nos da la revelación. Entonces, me estoy gozando, ¿no?, en lo que estáis hablando de verdad y lo que es la palabra. Solamente decir eso. Amén. Dios le bendiga mucho. Ay, descanse, va. Que Dios bendiga a todos, ¿vale? Bendiciones, tío. Oye, mañana, Rafa, mañana, ¿no? ¿A qué hora vais a empezar? Mañana, no sé, vamos diciéndolo, sobre las 8. Vale. Bendiciones, mis hermanos y mis hermanas. Bendiciones. Dios. Bueno, vamos conociendo la verdad de Dios, ¿no, hermanos? Y vamos afirmándonos en estas verdades, porque una iglesia con una confesión de fe como la que estamos transmitiendo, pues
nos hará conocer la verdad, nos hará caminar en la verdad y nos hará vivir la verdad. Eso es el fin de todo esto, ¿no? Cada uno de nosotros estemos afirmados en la verdad de Dios. Amén. Amén. ¿Algún aporte, alguna pregunta? Mi hermano, yo quería pues decirle a todos mis hermanos que me alegro como siempre el que podamos reunirnos, pero que realmente estas verdades que se están exponiendo y nosotros como congregación Dios es lo más serio que podemos recibir en nuestra vida, o sea, es lo más importante. Tiene que ser el fundamento de nuestra vida realmente. Hay tiempo para muchas otras cosas y claro, vivimos una vida pues como la de cada uno en las situaciones que está, pero realmente esto es tan serio y es tan importante porque es esto lo que va a salvar nuestra alma. Y el poder empaparnos de las verdades reales de Dios nos va a ayudar a poder desenvolvernos como cristianos y poder llevar la palabra en esa gran comisión como Dios quiere, que sea de verdad, que sea certera, apropiada y como a Dios le plació que se dijeran las cosas. Entonces, empaparnos de todo esto, como decía el pastor, es un gozo. Tenemos que ser agradecidos todos los días porque el Señor haya tenido la misericordia de abrir nuestro entendimiento, como dice la Escritura, para que podamos entender estas verdades. Pero sí es verdad que hay hermanos maduros espirituales y hay otros que no tenemos tanta madurez espiritual, pero por medio de exponernos a la Escritura es tan necesario que anhelemos y oremos los unos por los otros para que tengamos el anhelo, el amor, la pasión por leer la Escritura, por meternos en ella, por querer conocer a Dios, cómo son los atributos del Señor, de qué manera ha obrado, que son bases por las que debemos empezar y pido de verdad como hermanos que oremos por esto. En nuestras oraciones sabemos que nos incluimos los unos a los otros por situaciones, circunstancias que están pasando, por la salud de los hermanos, la unidad. Siempre estas oraciones están en el corazón de cada uno. Pero realmente que debemos orar para que anhelemos como congregación, como hermanos, como cristianos, como seguidores de Cristo, leer la Escritura, empezar de a poquito, apoyarnos en nuestra pareja, los unos con los otros ahora que estamos en casa, buscar ese anhelo de querer conocer a Dios. Ahora tenemos tiempo de poder poquito a poco empaparnos, así como hacemos otras actividades a reanudar y tener de que como hermanos podamos anhelar conocer a Dios por medio de la Escritura, y esto es maravilloso. Gracias le doy al Señor porque puso en el camino de cada uno de nosotros de una manera que solamente Dios lo pudo hacer, y hoy día estamos aquí compartiendo este estudio. Sí, gracias a Dios. Amén. Pues bueno, vamos a dar por finalizado para que no se nos haga tan tarde tampoco. Sabemos que tenemos cosas que hacer, ¿no? Que tenemos niños y eso. Y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Finalizamos este estudio de 2 días que hemos seguido sobre la palabra. Y luego pasaremos sobre Dios y la Trinidad. Amén. Pensé que la ofrenda. La semana que sigue. Así que le damos gracias al Señor todos juntos. Amén. Damos gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos has permitido como iglesia, como hermanos, estar juntos. Nos sentimos, Señor, agradecidos por todo lo que te has hecho. Guárdanos, Señor, en esta noche, Señor mío, que sea tu gracia, Señor, llevando nuestras vidas, que traigas paz a nuestros corazones y el descanso siempre sea en tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Aleluya. Que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. No se Descansen. Bendiciones. Para las 7 de la mañana abierto. Ah, no, mañana domingo. Besito. Bendiciones, pastor, Maíz Emma, Maíz Antonio, Susi. Bendiciones a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a todos.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Bendiciones, mi hermanito, que el Señor te bendiga. Nos debes una tarta, Adolfo. Nos debes una tarta. ¡A la ducha! Dios os bendiga, hermanos, un abrazo.